en Mago Reddit. La historia de hoy es... Ahorré durante años para la universidad de mi hijo cuando descubrí que mi esposa había sacado miles de dólares sin consultarme. Tras semanas de conflicto hice mis maletas para irme, y mi hijo me detuvo en el pasillo diciendo, «No quiero quedarme con ella, tú sí me quieres». Su madre se quedó sin palabras. Tengo 41 años y he estado casado con Melissa, 38, durante 13 años. Juntos tenemos un hijo de 11 años. Estoy completamente furioso e indignado. Mi esposa, mi imprudente esposa, creyó que estaba bien despilfarrar el dinero destinado a la universidad de nuestro hijo, y por una razón aún más absurda. Ayer me senté a revisar mis cuentas, y noté que faltaba dinero del fondo universitario. Me pareció extremadamente extraño porque solo envío dinero a esa cuenta, nunca hago extracciones. A veces saco dinero de nuestros ahorros, o incluso del fondo de retiro cuando hay una verdadera emergencia, pero del fondo universitario de mi hijo, jamás. Ese dinero representa su futuro. He estado ahorrando desde que nació. Cada mes, sin excepción, una parte de mis ingresos iba directamente a esa cuenta. Me juré que, a diferencia de mí, mi hijo tendría una oportunidad real de estudiar y construirse un futuro. Verán, yo vengo de la nada. Crecí en la pobreza, con 4 hermanos y apenas teníamos comida en la mesa. Mis padres trabajaban hasta el agotamiento, pero nunca era suficiente. Como el mayor, imaginen la responsabilidad sobre mis hombros. Asistimos a escuelas públicas, sobrevivimos con cupones de alimentos y ni siquiera terminé la secundaria. Incluso pensar en la universidad era un lujo inalcanzable. Después de clases, tenía que cuidar la casa y a mis hermanos menores. Cuando mi hermana alcanzó mi edad, asumió mis responsabilidades, y yo tuve que salir con mi padre a ganar más dinero. Él trabajaba en un taller mecánico y me llevaba para ayudarle. No me pagaban, pero contribuía a que terminara su trabajo más rápido. Recibía comisión además de su salario. Cuantos más autos reparaba, más comisión y propinas ganaba. De él aprendí a usar herramientas y adquirí habilidades. Con el tiempo, mi padre abrió su propio pequeño taller, que mi hermana y yo ayudamos a administrar. Pensamos que resolveríamos nuestros problemas económicos y que entre los 3 levantaríamos un negocio exitoso. Lamentablemente, no funcionó y tuvimos que cerrarlo después de unos años. Todos volvimos a trabajar, esta vez por separado. Comencé en un taller ajeno, y eventualmente monté el mío. Conocí a Melissa cuando tenía 20 y tantos y nos casamos unos años después. El día que nació mi hijo, me prometí que él no compartiría mi destino. Empecé a ahorrar para su educación universitaria. A ella le encantaba la idea de que yo tomara tan en serio el futuro de nuestro hijo. Ella también parecía tomárselo en serio. No sé qué le pasó para que pensara que estaba bien usar ese dinero en tonterías. Y lo peor es que me lo ocultó. Han pasado casi 4 semanas desde que sacó ese dinero, y no me dijo nada hasta que lo descubrí. Me sentí terrible cuando entré a la cuenta y vi que el saldo estaba muy por debajo de donde debería estar. Al menos el 20% del fondo había desaparecido. Actualicé la página pensando que podría ser un error, pero no. El número seguía ahí. Me asusté creyendo que alguien había hackeado la cuenta y solo podía pensar, ¿qué hago ahora? Pero al revisar las transacciones, ahí estaba. El dinero se había transferido a su cuenta. Examiné cuidadosamente buscando movimientos fraudulentos, pero no, era su cuenta. La confronté inmediatamente, sin esperar a que ella viniera a contármelo, mostrándole la transacción en mi teléfono. Me miró como diciendo, lo descubriste, y no dijo una sola palabra. Su silencio disparó mi ansiedad y grité, ¿te importaría explicarlo? Se tomó unos segundos, como buscando las palabras correctas, pero siguió sin decir nada. Le dije, no te hagas la tonta. Ese dinero era para el futuro de nuestro hijo, y ha desaparecido de la cuenta. Son miles de dólares. ¿Qué hiciste? Después de mucha insistencia, respondió, lo necesitaba. Lo voy a devolver. Sentí que apretaba tanto la mandíbula que pensé que se me romperían los dientes. ¿Lo necesitabas para qué? De nuevo, silencio. Su actitud me estaba volviendo loco. No quería decirme en qué había usado esa enorme cantidad de dinero. Respondió como si no fuera asunto mío en qué lo había gastado. Cosas. No me di cuenta de que estaba gritando, ¿qué cosas? ¿Qué urgencia había para comprar eso y por qué con el fondo universitario? Respondió tímidamente. Desde hace tiempo quería unos pendientes de diamantes. Estaban en oferta y no pude resistirme. Pensé que usaría ese dinero, y cada mes iría reponiéndolo. Increíble. Se compró unos diamantes. Ella sabe perfectamente cuánto significa ese dinero para mí. Me partía el alma para ahorrar y simplemente lo tomó sin decirme nada. No parecía entender la gravedad del asunto ni lo inapropiado de gastar en algo tan superfluo. Su respuesta para todo era, tranquilo, lo voy a reponer, con ese tono indiferente. Ya estaba al límite. ¿Tranquilo? ¿Y cómo vas a reponerlo? ¿Te dieron un aumento secreto? ¿Te ganaste la lotería? Porque la última vez que vi tu sueldo, apenas cubre tu parte de los gastos y tus citas en el spa. Así que dime, ¿cómo piensas reponer ese dinero? Ella parecía molesta porque le estuviera haciendo tantas preguntas.
Estás siendo dramático. No es como si lo hubiera tomado todo. Pasé la mano por mi cara, intentando no decir algo de lo que me arrepentiría. Te llevaste miles. Años de ahorro y planificación se esfumaron. ¿No te importa? Estamos hablando del dinero para la educación de tu hijo. Sin una pizca de remordimiento dijo, claro que me importa, pero no es como si no pudiéramos volver a ahorrar, tu nuevo taller va muy bien, recuperaremos el dinero. ¿De verdad crees que es así de fácil? Nos has retrasado años, ¿acaso lo entiendes? Se molestó por mi insistencia. Puso los ojos en blanco y dijo, mira, ya dije que lo voy a reponer. No sé qué más quieres que diga. Ahí fue cuando exploté. Una disculpa sería un buen comienzo. Tal vez algo de verdadero remordimiento. Tal vez un plan que no sea simplemente lo voy a reponer cuando sabes que no puedes, respondió. Actúas como si hubiera cometido un crimen. ¿Es solo dinero? Ese fondo no se va a necesitar al menos por 5 años más. Me hervía la sangre con su comentario de que era solo dinero. No, esto no era solo dinero. Era el futuro de nuestro hijo. Y lo peor, ni siquiera mostraba señales de que le importara. No tengo palabras para describir la rabia que siento. Desde entonces no le hablo. Ella dijo que me daría espacio para calmarme y que luego podríamos tener una conversación madura. No creo que eso suceda hasta que entienda la gravedad de su error, algo que hasta ahora no ha ocurrido, y por su reacción, no espero que ocurra. Ha venido 2 veces a preguntarme si ya estoy listo para hablar, pero no lo estoy. ¿Cómo podría estarlo? No sé si estoy exagerando mis emociones como ella dice que es solo dinero. ¿Alguien puede identificarse conmigo? ¿Estoy siendo irracional en mi enojo? Actualización 1. Después de unos días, mi enojo se calmó lo suficiente como para empezar a pensar con claridad. Había algo en su historia que no cuadraba. Melissa nunca ha sido aficionada a los diamantes, en todos los años que llevamos juntos jamás expresó deseo por joyas lujosas. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué sacar ese dinero específicamente del fondo universitario de nuestro hijo? No tenía sentido. La sospecha pudo más y le pedí que me mostrara los pendientes. Se quedó paralizada, como si la hubiera sorprendido robando. Cuando descubrí lo del dinero, actuó como si no fuera gran cosa, pero ahora estaba sudando. Luego balbuceó algo sobre que aún estaban en proceso de fabricación. ¿Así que los mandaste a hacer a medida? Pregunté. Ella asintió. Sí. Muy bien, muéstrame el diseño entonces. Empezó a tartamudear y dijo que estaba en su iPad, que me lo enseñaría más tarde. Solo la miré fijamente, sabía que estaba acorralada. Lo siguiente que hizo fue abrir una imagen cualquiera de Google y mostrármela, como si no fuera a darme cuenta. Suspiré, y le pregunté directamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Qué hiciste con el dinero? Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Confesó la verdad. No lo gastó en ella. Se lo dio a su maldito hermano, Ken. Mi sangre ya estaba acostumbrada a hervir con tantas tonterías de mi esposa, pero esta vez no se trataba solo del dinero sino de las mentiras. Ella siempre ha tenido un apego especial con Ken. Prácticamente lo crió después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 17 años. Mientras sus amigas iban a la universidad, ella trabajaba doble turno en tiendas, asegurándose de que él tuviera comida y ropa. Renunció a todo por él. Eso fue una de las cosas que más admiré cuando la conocí, porque conectaba con mi propia historia. Cuando el taller de mi padre cerró, mi hermana y yo nos mudamos a la ciudad. Conseguí trabajo en un taller mecánico, y mi hermana trabajaba en una tienda donde Melissa era su compañera. Mi hermana nos presentó. Yo tenía 21 años, ella 19, y Ken era solo un niño, quizás de 11 o 12 años. Ella se partía el alma para que él no tuviera que pasar por lo que ella vivió. Le tenía mucho respeto por eso. Yo también sabía lo que era cuidar de los hermanos menores, habiendo estado en una situación similar, apoyando a mis padres y hermanos. Le propuse matrimonio aunque no tenía mucho, y nos casamos. Esos primeros años fueron duros, vivíamos al día, apenas nos alcanzaba. Yo hacía horas extra, y ella también. Pero lo logramos. Ella dijo que ayudaría a Ken hasta que pudiera mantenerse solo, pero nunca lo hizo. Él sigue pidiendo, y ella nunca deja de darle. No era la primera vez que lo rescataba, ni de lejos. Es un hombre adulto, con esposa e hijos, y ella sigue arreglándole la vida. Le pagó el alquiler cuando lo desalojaron. Le cubrió el pago del auto cuando no supo administrar su presupuesto. Le pagó deudas de apuestas 2 veces. ¿Y ahora esto? Hace unos años Ken comenzó un negocio de camioneta de dulces, con su ayuda. Nunca tuve problema con que lo apoyara en cosas pequeñas, pero él es un irresponsable. Pidió préstamos, se endeudó, y cuando su negocio fracasó corrió directo a su hermana. Y Melissa, sin pensarlo 2 veces, sacó parte del fondo universitario de nuestro hijo, y se lo dio. «Robaste por él», le dije, convencido de que era la verdad. Lágrimas corrían por su rostro mientras ofrecía su patética excusa. «Es mi hermano, tenía que hacerlo, no podía dejarlo solo». «No tenías que hacer una mierda, es un adulto, debe hacerse cargo de sus propios problemas», le grité. Ella negó con la cabeza, llorando. «No lo entiendes, no tiene a nadie más».
Le grité aún más fuerte. ¿Y nuestro hijo? ¿Acaso tiene a alguien más que lo cuide? ¿O eso no te importa? Lloraba más intensamente, pero no sentí la más mínima compasión por ella. Robaste y luego mentiste para encubrirlo. Me hiciste creer que lo habías gastado en compras, cuando en realidad estabas rescatando a un adulto que se niega a asumir responsabilidad por su vida. ¿Por qué me mentiste? Tenía miedo, susurró. Sabía que te enfadarías más si te decía la verdad. Claro que me iba a enfadar. No desperdiciaría el dinero de mi hijo por alguien que no lo merece. Claro que estoy enfadado, porque esto no se trata solo de dinero, se trata de confianza. Y ahora no sé si puedo volver a confiar en ti. A estas alturas, casi preferiría que hubiera comprado esos malditos diamantes. Al menos podríamos venderlos si las cosas se complicaran. Pero dárselo a Ken fue como prenderle fuego al dinero. No hay forma de recuperarlo. No hay manera de vender a Ken. Creo que ni en el mercado negro lo aceptarían. Ella intentó tomarme la mano, pero me aparté. No te preocupes, lo arreglaré. Buscaré la forma de devolver el dinero. Me burlé. ¿Cómo? ¿Quién va a devolvérnoslo? Los dos sabemos que eso no va a suceder. Es un parásito, y tú lo alimentaste con el futuro de nuestro hijo para que se vuelva más parásito. No tuvo respuesta. Me levanté y salí furioso. Necesito espacio. No me sigas. En este momento, me siento más traicionado que nunca en mi vida. Siento que estoy casado con una desconocida, una mujer capaz de robarle a su propio hijo y mentirme a la cara sin una pizca de culpa. ¿Cómo vuelvo a confiar en ella? Varias personas me preguntaron en mi primera publicación si ella también contribuía al fondo. Para nada. Era prácticamente solo yo, si consideramos que al menos el 95% del fondo lo aporté yo. A veces, cuando recibía algún bono, metía unos pocos dólares. Pero eso no le da derecho a malgastarlo. Actualización 2. Hice mis maletas y me fui. Ella no me respeta. Siempre puso a su hermano primero, y ahora cruzó la maldita línea. Pero lo que realmente me destrozó fue lo de mi hijo. Después de que salió la verdad, llevábamos días discutiendo. Ella esperaba que la perdonara, como si confesar fuera suficiente para ganarse el perdón. Una noche, estábamos discutiendo otra vez, la misma pelea de siempre. Yo preguntándole cómo pudo hacernos esto, y ella esquivando todo, actuando como si no fuera gran cosa. Ya estaba harto de sus excusas, así que tomé lo esencial y salí de la habitación. Al hacerlo, encontré a nuestro hijo parado en el pasillo, llorando y temblando. Lo abracé, pero me pidió que esperara un momento. Se quedó en la puerta. Volvió con una mochila en la mano y me dijo: «Por favor, llévame contigo». No sabía qué responderle. Ella también salió y preguntó qué estaba sucediendo. Mi hijo le contestó con algo que me partió el alma: «Quiero irme con papá». La manera en que se defendió a sí mismo lo significó todo para mí. Comencé a caminar hacia la puerta con él. Ella se interpuso y exigió: «¿Qué crees que estás haciendo?». Le respondí con calma: «Me voy». Ella explotó: «No puedes simplemente llevarte a nuestro hijo e irte». Antes de que pudiera decir algo, nuestro hijo habló: «No quiero quedarme contigo». Intentó razonar: «Estás enfadado, papá te está haciendo pensar cosas malas». Pero él la interrumpió: «Tú, no me quieres. Una vez el tío Ken me dijo que lo querías más a él que a mí». No le creí, pero ahora sí. Vi cómo le dolió que su propio hijo le dijera eso. Un niño no debería sentir eso por su madre. Y eso fue todo. No iba a permitir que se quedara en una casa donde era la segunda opción. Ella me miró desesperada, buscando ayuda, buscando que la defendiera, pero ya no tenía nada que darle. Ella se lo buscó. Pasamos junto a ella y me agarró del brazo, clavándome las uñas. «No puedes hacer esto, lo estás poniendo en mi contra». Me solté y le dije: «No tuve que decir ni una palabra, tú sola lo pusiste en tu contra». Apretó los dientes y amenazó con pelear por la custodia total. Hasta ese momento no había pensado seriamente en divorciarme, pero en ese instante me dio la mejor idea posible: hacerlo. No había vuelta atrás. La miré fijamente y le dije con calma: «Inténtalo. A ver hasta dónde llegas». Salimos y nos fuimos a casa de mis padres. Llevamos viviendo aquí 2 semanas y ya presenté la solicitud de divorcio. Mi madre insistió en que buscara un lugar cercano para que pudieran ayudarme a criar a mi hijo. Ya encontré uno y nos mudamos la próxima semana. Lo irónico es que Melissa ni se ha molestado en contactarnos. Ni una llamada ni un mensaje, nada. No sé, al menos esperaba que preguntara cómo estaba su hijo. Al principio mi hijo miraba mi teléfono cada vez que sonaba, pensando que quizás era ella. Luego dejó de mirar y dejó de preguntar. Se resignó, o con acento agudo con su madre diciendo: «A ella no le importo». Intenté consolarlo. «Solo está molesta porque nos fuimos». No sabía qué más decirle a un niño cuya madre parece no quererlo. Pero me miró con ojos fríos y me dijo: «El tío Ken es más importante para ella». No le discutí más, porque quizás tiene razón. Juro que ya no tiene mamá. Sé que está dolido, sé que no lo dice en serio.
pero me hierve la sangre que ella lo haya hecho sentir así. Probablemente está sentada pensando que vamos a regresar arrastrándonos. Que no puedo criar solo a mi hijo. Que él la va a extrañar tanto que volverá rogando. Pues le espera una gran sorpresa. Estoy solicitando el divorcio. Ya no hay vuelta atrás. No cuando ni siquiera reconoce su error, no cuando ni siquiera intenta arreglarlo. Prefiero criar a mi hijo solo antes que verlo crecer en una casa donde tiene que competir por el amor de su propia madre. Que se quede con su maldito hermano. Yo me quedo con mi hijo. Actualización 3. Perdón por tardar en actualizar. La vida de padre soltero no es la más fácil del mundo, pero me estoy adaptando. Ahora tengo algo que les sacará una sonrisa. Ella pensó que estaba bromeando con el divorcio. Creyó que solo era un berrinche que se me pasaría y que volvería arrastrándome. No lo tomó en serio hasta que recibió los documentos legales. En cuanto los tuvo en sus manos, entró en pánico. Se presentó en casa de mis padres con los ojos desorbitados, desesperada, rogándome que habláramos, que arregláramos las cosas. Dijo que devolvería el dinero, que haría lo que fuera. Le respondí: si de verdad quieres arreglar algo, empieza con tu hijo, porque en este momento él siente que no tiene madre. Eso la afectó, pero asintió y fue a hablar con él. Me quedé atrás, escuchando desde la otra habitación. Llamó a la puerta de su cuarto. Él no respondió durante 5 minutos y cuando lo hizo, con voz fría le dijo: ¿ahora te acuerdas de mí? Ella intentó razonar: sé que debí venir antes, pero... Él la interrumpió: pero no viniste, esperaste semanas. Ella intentó abrazarlo, pero él se echó hacia atrás. Lo siento, te estaba dando espacio, se justificó. No. Estabas esperando que papá me llevara de vuelta contigo, y cuando no lo hizo, entonces decidiste venir, respondió él. Mi hijo estaba herido, lo que me destrozó, pero no se equivocaba. Ven conmigo, volvamos a casa, le rogó ella. Ya estoy en casa, respondió él. Debe ser duro que un hijo te diga eso, lo que la hizo estallar en llanto. Suplicó, intentó hacerlo sentir culpable, pero él no cedió. Entonces intervine y le dije que lo dejara así. Me pidió hablar en privado y acepté. Salimos y le dejé claro: reconciliación, fuera de discusión. Si tenía algo más que decir, que lo dijera, pero no dijo nada porque lo único que realmente quería era que regresáramos juntos. Luego comentó: estoy preocupada por nuestro hijo, no está preparado para todo esto. Bueno, quizás deberías haberlo pensado antes de robarle su dinero. Pensé, pero me contuve. Le dije que lo estaba llevando a terapia, ayudándolo a manejar toda la situación. A diferencia de ella, él es mi prioridad, y haré todo por su bienestar. No luchó tanto como esperaba. El divorcio se finalizó. Repartimos todo equitativamente para simplificar. Se acordó custodia compartida, pero no lo discutí porque mi hijo ya tiene edad para decidir, y nunca pasó ni un solo día con ella. Si hubiera intentado obligarlo, la habría llevado directamente ante el juez. Me preocupaba cómo afrontaría todo esto mi hijo, pero fue más maduro de lo que un niño debería ser. Una noche me dijo: cada quien tiene sus prioridades, papá, y quizás nosotros nunca fuimos la suya. Eso me dolió más que cualquier pelea con Melissa. Eso debería haber sido el final, pero el karma tenía otros planes. El verdadero giro vino después, cuando Ken le dio la espalda. Desde que nos fuimos de casa, Melissa pasaba la mayoría de las tardes en casa de Ken, usándolo como si fuera su animal de apoyo emocional. Al principio, la esposa de Ken aguantó, pero eventualmente se cansó de su intromisión en sus vidas. Melissa también tiene la costumbre de menospreciarla, actuando como si no fuera suficiente para Ken, como si nadie pudiera cuidarlo mejor que ella. Hasta que su esposa puso un límite y le dio un ultimátum: o se quedaba con ella en casa o con Melissa. Y Ken eligió a su esposa. Le dijo a Melissa que necesitaba alejarse, que les diera espacio. Le explicó que no era normal que estuviera allí todo el tiempo. Melissa se descontroló con acento agudo, insultó a la esposa, la acusó de arruinar el lazo entre hermanos, gritó que ella lo había dado todo por él y que ahora la estaba abandonando. Pero a Ken no le importó, y le cerró la puerta en la cara. La esposa de Ken me escribió diciendo que necesitaba controlar a mi esposa porque estaba arruinando su matrimonio, aunque ya no era mi responsabilidad, a pesar de que todavía no había finalizado el divorcio en ese momento. Quise responderle: su esposo arruinó el mío, pero solo dije: esos hermanos ya no son parte de mi vida, y ella ya no es mi problema. Desde entonces Melissa ha estado viniendo más a menudo a nuestra casa, pidiéndole a nuestro hijo que salga con ella. Pero después de más de un año viviendo lejos de ella, para él, ella casi no existe. Ya no está resentido, simplemente le es indiferente. Rechaza sus invitaciones educadamente, sin el menor remordimiento. Curiosa la vida. Pasó toda su existencia poniendo a Ken primero, y al final, terminó sola. Actualización 4. Mi hijo cumplió 15 años hace un par de meses, y en todo este tiempo no ha querido volver a ver a su madre. Después de un tiempo, Melissa básicamente dejó de intentarlo. Hay una cantidad limitada de rechazos que una persona puede soportar. Para explicar lo que ha ocurrido con Melissa,
Primero debo contarles qué sucedió con la división de bienes, especialmente con la cuenta que contenía los fondos universitarios de mi hijo. Llegamos al acuerdo de que quedaría mi nombre, y ella no tendría que devolver la parte que tomó. Era una simple cuenta conjunta. No teníamos dinero para crear un fideicomiso ni nada similar. Era una cuenta básica donde enviábamos dinero, así que no tenía fundamentos legales para demandarla. El arreglo me pareció razonable. Mientras ella no pudiera volver a acceder al dinero restante, yo podría continuar ahorrando y protegerlo. El resto de los bienes se dividieron equitativamente. Yo conservé mi negocio y ella se quedó con la casa que más tarde tuvo que vender porque no podía mantenerla. Antes de vender la propiedad por la que obtuvo menos de lo esperado, le exigió a su hermano que le devolviera el dinero prestado. No sé cuánto esperaba conseguir por esa casa. Era algo antigua y pequeña. No iban a pagarle una fortuna. Incluso antes de exigirle el dinero, también intentó arruinar el matrimonio de su hermano. Pero de eso hablaré más adelante. Ella quería que le devolviera el dinero inmediatamente, pero Ken le dijo que no lo tenía, lo cual puedo creer, porque ese inútil ni siquiera tiene voluntad para trabajar. Pero ella insistió y, después de desahogarse sobre su situación, decidió vengarse de su hermano por ser un desagradecido. Lo amenazó con demandarlo e hizo publicaciones contando todo, buscando apoyo, llorando por ayuda porque su hermano se negaba a devolverle el dinero, y ella no podía seguir pagando los gastos de la casa. Su trabajo nunca ha sido bien remunerado, y apenas recibía pequeños bonos anuales de $200 o $300, que era lo poco que aportaba al fondo universitario de nuestro hijo. Finalmente, puso la casa en venta y se mudó a un apartamento más pequeño acorde a su presupuesto. Lo sé porque me ofreció vendérmela, pero a un precio absurdo, aproximadamente un 40% por encima de su valor real. Al final la vendió por menos, ya que fue reduciendo el precio durante meses hasta que alguien la compró. Ahora bien, antes de todo eso, intentó arruinar el matrimonio de su hermano. Sabía que su cuñada era algo celosa, así que, usando un número de teléfono diferente, que su hermano cree que consiguió específicamente para ese propósito, comenzó a acosarlo. Se hizo pasar por otra mujer y le enviaba mensajes, incluso algunas fotos subidas de tono para hacerlo más creíble. Eso ya sobrepasa el incesto emocional, o entra en otra categoría. Su hermano se dio cuenta de que era ella, no sé exactamente cómo, y también publicó sobre ello, que es como me enteré de toda esta situación. No pregunten por las fotos, no las ha hecho públicas. Eso terminó de destruir su relación y fue lo que la llevó a exigirle el dinero. Creo que no he olvidado nada. Eso es todo lo que mi ex ha hecho en este tiempo, que es más de lo que algunas personas hacen en toda una vida.